Buenas tardes. Vamos a empezar un temita alrededor de la medición, ¿listo? La medición electrónica principalmente, hay muchos aparatos de medición, pero principalmente usamos el multímetro, usamos la pinza amperimétrica que se caracteriza por tener ese gancho acá, ¿cierto? Es la diferencia entre el multímetro y la pinza, que tiene es la pinza, y el osciloscopio, que es un aparato para ver las ondas, es una pantalla, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, son mediciones de que las que empezamos a hacer en circuitos por el momento sencillos, mediciones de voltaje DC, mediciones de voltaje AC, mediciones de corriente DC, mediciones de corriente AC, mediciones de resistencia en ohmios, mediciones de continuidad de un cable, mediciones de frecuencia de una señal y mediciones de ver formas de onda como pueden ver ustedes acá en esta pantalla, ¿cierto? Esos son los parámetros que vemos en los instrumentos de medición. Por el día de hoy vamos a empezar a ver este aparatico que se llama el multímetro. Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente. Ustedes tienen allá esta presentación disponible para que la revisen más a fondo, pero aquí veamos, por ejemplo, simplemente lo que podemos hacer con el multímetro. Entonces, podemos medir el voltaje DC, sí, es apropiado, ¿cierto? Podemos medir el voltaje AC, sí es apropiado para eso. Podemos medir la corriente DC, sí es para eso. Podemos medir la corriente AC, no necesariamente. Entonces, por eso tiene un símbolo que es como algunos sí, algunos no. Hay unos multímetros que sí miden corriente AC y otros no, ¿listo? Puedo medir resistencia en ohmios, si es para eso. Puedo medir continuidad, si es para eso. Puedo medir frecuencia, no necesariamente. Algunos multímetros modernos miden la frecuencia, otros no. Y puedo ver las formas de onda, no, definitivamente no. Eso es lo que podemos hacer con el multímetro. Entonces, ustedes, pues, no, después voy a saltar esta partecita, que es como, porque es que hay señales AC y DC, pero eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Listo. Y listo, acá. Entonces voy a hacer dos ejemplos de multímetros y ustedes van a hacer 5 más. ¿Por qué vamos a hacer esta actividad? Porque resulta que ustedes como técnicos electrónicos deben estar en capacidad de trabajar con cualquier multímetro. ¿Cuál es el problema? Que no hay dos multímetros iguales. Eso hay marcas y referencias, todas las que quieran. Entonces un día tiene un multímetro, otro día tiene otro. Entonces, como tal, si a mí me entregan un multímetro hoy, yo voy a tener la capacidad de manejarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil y vamos a aprender a hacerlo. Es sencillo. Entonces, vamos a caracterizar los multímetros. Hay dos tipos de multímetros, uno de escala manual y otro de autoescala. En este caso, este multímetro que es referencia ETEX CTMSR 5000 es de escala manual. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que la escala, una perilla donde hay que ubicar exactamente el multímetro en el lugar o en la escala que yo voy a medir. A diferencia de otros más modernos como este ejemplo de escala automática, mire que la cantidad de puntos son menos. ¿Por qué? Porque yo me paro acá y aquí puedo, digamos que medir varios parámetros al mismo tiempo. En cambio aquí ustedes pueden ver cantidad de números, por lo cual hay que saberlos ubicar. Entonces hay que aprender a manejar los dos, los de escala manual y los de autoescala. Entonces hagamos el ejemplo con el de la escala manual. ¿Qué dice la tabla? La que es una tabla para identificar el multímetro. Uno, escalas de voltajes DC. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes conocen el símbolo del DC, ¿sí o no? Míralo acá. Y voltaje, una B pequeña, ¿cierto? Entonces, esto es voltaje DC. O sea que de aquí, todo este rango de aquí hasta aquí, se refiere a los voltajes DC. ¿Y qué rangos tiene ese voltaje DC? Vea, tiene 200 milivoltios, tiene 2000 milivoltios, que es lo mismo que 2 voltios, tiene 20 voltios, tiene 200 voltios y tiene 500 voltios. Entonces ustedes cogen y la anotan aquí. Esas son las escalas de voltaje DC. Tiene escalas de voltaje AC. Entonces buscamos el símbolo de AC, si recuerdan, una onda, ¿cierto? Una onda senoidal. Y B, una B pequeña, entonces voltaje AC. Esto significa voltaje AC. ¿Qué rangos tiene? 200 y 500. Los anotamos acá, ¿cierto? O sea que podemos medir hasta un voltaje de 500 voltios. AC. Escalas de corriente DC. Entonces miramos cómo es el símbolo de DC, pero aquí dice B de voltaje. Entonces sería porque acá dice A de qué, de amperios. Ok, entonces esta es la escala de corriente DC. DC porque este es el símbolo de DC, recuerden.
Entonces, ¿qué símbolo? Vea, 2000 micro, acuérdense de los prefijos, ¿sí? ¿Por qué teníamos que ver prefijos? Porque por todo lado hay prefijos, vea, 2000 microamperios, esa es la primera escala. 20 miliamperios, esa es la segunda escala. 200 miliamperios, esta es la tercera escala. Y 10 amperios, es la cuarta escala. Escalas de corriente AC, entonces tenemos que buscar una onda senoidal, pero ya no es esta, porque esta es voltaje. Una onda senoidal y amperaje. ¿Hay por algún lado? Lo buscamos, no. ¿Por qué? Porque este multímetro no mide corriente AC, entonces ¿qué ponemos? Una X. ¿Mide continuidad? Sí. ¿Cuál es el símbolo de continuidad? Una señal audible. Muchas personas jóvenes ven este símbolo y dicen, ah, eso es Wi-Fi. No. A ver, esto es un símbolo desde hace muchos años que es de señal audible. ¿Listo? Entonces, continuidad, sí. Dios, mírelo acá, símbolo de Dios en el mismo punto de continuidad. Entonces, Dios sí mide. Resistencia, ohmios, mírelo acá. ¿Qué escalas tiene? 200, 2000 ohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 20 megaohmios y 200 megaohmios, o sea que mide hasta 200 megaohmios, ¿listo? Este multímetro mide frecuencia, la frecuencia es un parámetro que se mide en hertz, Hz. Entonces buscamos a ver si alguno dice Hz, no, entonces por eso algunos multímetros no, la mayoría no miden frecuencia, X. Y en otros, ¿qué van a colocar? En otros van a colocar lo que ustedes no estén antes de acá, pero sí tenga el multímetro como cosas adicionales. Mire, por ejemplo, este tiene una escalita acá que dice out, después buscaremos qué significa. Tiene un botón de luz, mira acá, y tiene hold, que es un botón para sostener la medida. A veces la medida es muy variable y no nos deja verla. Entonces con hold la pausa, ¿sí? Pausa la medida para poderla ver. ¿Listo? Entonces, listo, los terminales. Entonces, a veces tenemos 3, a veces tenemos 4 terminales, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 3. Y vamos a empezar con el terminal 1 que esté a la izquierda. O sea que a veces vamos a tener terminal 4 y a veces no. Entonces, el terminal 1 a la izquierda, ¿qué dice? 10 amperios. O sea que es un terminal que solo se usa cuando yo vaya a medir amperios en la escala 10, ¿cierto? O sea, solo cuando esta perilla esté aquí en 10 es que yo debo colocar mi punta en este terminal. El resto de cosas, vea, lo medimos con el terminal 2, ¿sí? En el terminal 2 que medimos voltaje, ohmios, corrientes que no sean 10 amperios, o sea, miliamperios y de para atrás, y esta señal que decíamos que era out, que después vamos a consultar qué es. El terminal 3, ese terminal no cambia, el terminal COM. Ese terminal COM, que es un terminal de la punta negra, es un terminal que siempre va a ir a la punta negra, ese no cambia. O sea que el único que cambia es este. Cuando va a medir 10 amperios acá y cuando va a medir el resto acá. Y el resto siempre se queda quieto el COM. Terminal 4, este multímetro no tiene. Entonces, esa es la caracterización del multímetro, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer en el caso de escala manual, ¿listo? Ahora en el caso de escala automática o autorrango, ¿cómo sé que es autorrango? Porque si es que no tiene números acá, lo que quiere decir es que yo me paro acá y él automáticamente se autoescala, ¿sí? Dependiendo de los voltios o los milivoltios que tenga. Sin embargo, sí tiene algunas escalas grandes. Veámoslo entonces. La idea es caracterizarlos todas. Entonces, escalas de voltaje DC, ¿qué vamos a buscar? El símbolo DC y los voltios. O sea que esta es una escala DC. Y esta también es una escala de ya no de voltios, sino de milivoltios DC. ¿Por dónde más hay voltaje DC? No hay, ¿cierto? O sea que estas dos son las escalas de voltaje DC. Entonces, ¿qué coloco? Autoescala en milivoltios y autoescala en voltios, milivoltios y voltios. Y bueno, ¿y cómo sé entonces hasta cuántos voltios mide este multímetro? Entonces, ahí es donde ustedes van a hacer una consultica por internet, cogen la referencia, en este caso Unit UT139B, y le pegan una buscadita, ¿sí? Esta acá. Entonces, mire que yo lo busqué, pero no encontré el 139B, sino el 139C. Tal vez tengan uno que otra diferencia, pero deben ser muy parecidos. Yo lo miro acá, sí, efectivamente ese multímetro es un multímetro muy parecido, pero no exactamente igual, pero sí muy parecido, ¿ok? Y entonces podemos ver los rangos ahí, miren. Voltaje DC hasta 600 voltios, ¿ok? Entonces, por eso le puse aquí hasta, entonces ya con eso sé
que mide hasta 600 voltios. En la escala AC, miremos, en la escala AC, entonces busco el símbolo senoidal, de onda senoidal, y el símbolo de voltaje. Es este de acá, ¿cierto? Pero también es este de acá, mírelo acá en color azul. O sea que tengo dos rangos, uno en voltios y otro en milivoltios AC. Entonces, uno en voltios y otro en milivoltios AC. Y también miro allá la paginita a ver si en AC hasta cuánto mide, mire, hasta 600 voltios. ¿Listo? AC, ok. Entonces sigamos adelante. ¿Qué corriente DC? Entonces, ¿qué tengo que buscar? El símbolo DC y amperios, ¿no? Entonces tenemos acá DC amperios, DC amperios y DC amperios. Tiene tres rangos, uno en microamperios, otro en miliamperios y otro en amperios. O sea, a diferencia del anterior que tenía 2000 microamperios, 200 miliamperios. No, este simplemente dice microamperios, por eso es autoescala, ¿listo? Entonces, microamperios, miliamperios y amperios en DC. Entonces, microamperios, miliamperios y amperios en DC. ¿Hasta cuánto? Entonces consulten su manualcito, que lo pueden buscar en Google simplemente con la referencia de cada multímetro. Si no lo encuentran, pues escriban ahí, no lo encontré, y lo revisamos el lunes. Entonces miren, corriente DC hasta 10 amperios, ¿sí o no? Ok, listo. Seguiremos adelante. Entonces, siguiendo adelante, mouse, listo. Entonces, corriente AC, mide, entonces, vea qué diferencia del anterior, este sí mide corriente AC, míralo acá, símbolo de AC y corriente. Está en color azul. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo coloco aquí el multímetro, estoy midiendo en DC o en AC. Entonces, dependiendo de este selector de acá, mire, eso es un selector de color azul que dice, si está metido el selector, pues está midiendo los azules. Y si está afuera el selector, pues está midiendo los que por defecto son, los blancos. O sea que en este es, ¿para qué hacen esto? Pues para ahorrarse cantidad de rango. Simplemente yo me paro acá, si voy a medir en AC, selecciono el botón, si voy a medir en DC, no lo selecciono el botón. Entonces tiene tres rangos de corriente AC, microamperios, miliamperios y amperios, hasta 10 amperios también. Continuidad, buscamos, véala acá, continuidad, sí tiene. Diodos también tiene. Resistencia, sí tiene. Autoescala de resistencia, ahora, ¿hasta cuánto? Entonces miramos el datasheet. Resistencia hasta 60 megaohmios, dice acá. ¿Listo? Hasta 60 megaohmios, pusimos aquí, ¿ok? Listo, frecuencia. Yo les decía que la frecuencia es algo que se mide en HZ. Entonces mire que sí, aquí todas las ondas, tanto AC como DC, perdón, todas las ondas AC, perdón, tienen SHZ porque son las que tienen frecuencia. Entonces sí mide frecuencia. ¿Y cuánto? Miramos el datasheet. Frecuencia de 10 Hz a 10 MHz. Tiene de 10 Hz a 10 MHz. Eso mide en frecuencia. También mide porcentaje que es ciclo útil. Pues simplemente ustedes lo anotan. Después miraremos qué es cada cosa de esas. Y en otros anotan todo lo que tiene este multímetro que de pronto no colocamos en la tabla. Entonces, por ejemplo, tiene un menú en NSB. Después buscaremos eso que es. Condensadores, vea el símbolo de condensadores acá. Ojo con la simbología, mide condensadores. Entonces, vean, miramos la data sheet. ¿Ve? Eso mide condensadores. Sí, señor, vea. Hasta 99 milifaradios. De 0 a 99 milifaradios. Entonces lo anotamos. Tiene luz. Tiene la lucecita. Tiene luz. Ah, ve, este no tiene luz. Pues por lo menos no se ve ahí. Es decir, es mentira. ¿Sí? Entonces, ese no tiene luz. Sí tiene hold. ¿Sí? Tiene hold. Tiene un menú que se llama BFC. Entonces, lo anotan, aunque ustedes no sepan de qué trata, lo anotan para saber, lo miramos el lunes. Y los terminales, vea, 1, 2, 3, 4. Este sí tiene 4. En el 1, para 10 amperios. En el 2, para miliamperios y microamperios. El 3 es el COM, o sea, el negro, se lo pinta ahí de color negro. Y el B es para los demás. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer, muchachos? Hacer lo mismo para estos 5 multímetros. A este mismo ejemplito que yo les hice, lo mismo, como observando la simbología y buscando por internet.